Hola estudiosos de la anatomía, hoy día presentaremos las generalidades del sistema óseo. El sistema óseo, o también llamado esqueleto o sistema esquelético, es el encargado de proporcionarle la estructura del cuerpo humano. Está conformado por el tejido óseo y tejido cartilaginoso. ¿Cuáles son las funciones del sistema óseo? Son el soporte para el cuerpo, protección de estructuras vitales, ¿no? Vamos a ver ejemplos más adelante, reservorio de sales, como el calcio, aporte continuo de nuevas células sanguíneas, como la hematopoiesis, ¿okay? Y además la base mecánica para el cuerpo. Mecánica se refiere a movimiento. Hematopoiesis es la creación de nuevas células sanguíneas. Esto se realiza en algunos huesos, sobre todo en los huesos grandes y largos. Ahora, en los niños se realiza prácticamente en todos los huesos. Sin embargo, en la etapa adulta solamente en algunos huesos. ¿Pero qué es el hueso? Es un tipo de tejido, es un tejido vivo, es un tejido que está clasificado como el tejido conectivo duro, altamente especializado, que compromete la mayor parte del esqueleto. Muy bien, los huesos en el adulto, como dijimos, proporcionan el soporte para el cuerpo y sus cavidades vitales. Es el principal tejido de soporte o de sostén del organismo. También cumple la función de protección. ¿Protección de cuál? De las estructuras vitales como el corazón, el pulmón, etc. Y sobre todo la médula espinal, que está prácticamente rodeado, acorazado de huesos. Ahora, la base mecánica para el movimiento, por medio de la acción de palancas, ¿verdad? Muy bien. Es el soporte para que los músculos hagan palanca. Si no hubiese ese soporte, esa base mecánica, no podría realizarse el movimiento. Ahora, también sirve para el almacenamiento de sales, como por ejemplo el calcio. Y también, y no menos importante por estar al último, el aporte continuo de nuevas células sanguíneas que son producidas en la médula ósea, de la cavidad medular de muchos huesos. Cuando en la etapa de la niñez prácticamente se realiza este proceso de creación de nuevas células sanguíneas o hematopoiesis en casi todos los huesos. Sin embargo, en la etapa adulta solamente en algunos huesos nada más. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la división del sistema esquelético es de la siguiente manera. Un esqueleto apendicular de apéndices que está comprendido por las cinturas, mejor dicho, las extremidades, ¿no? Las extremidades superiores y las extremidades inferiores. Eso viene a ser el esqueleto apendicular. Y lo restante es el esqueleto axial. ¿Ah? El esqueleto axial está comprendido por la cabeza, el cuello, la columna vertebral, el tórax y la pelvis. ¿Okay? Esqueleto apendicular por las extremidades. Sin embargo, cuando menciono extremidades, incluye también a los huesos como el omóplato y también el hueso en forma de S, la clavícula, ¿verdad? Ahora, en la parte inferior, en las extremidades inferiores, también de igual manera va a incluir el hueso, a este hueso grande llamado sacro. Muy bien. Ahora, aquí tenemos justamente lo que hemos mencionado, el esqueleto axial, como formado por la cabeza, la columna vertebral y el tórax. La parte central, los huesos que componen la parte central es el esqueleto axial, ¿verdad? Y los laterales conforman el esqueleto apendicular, con los miembros tanto superiores como inferiores, incluidos los huesos que forman las cinturas, cintura escapular y la cintura pélvica. ¿Sí? Muy bien. La cintura escapular está conformado por el hueso de la escápula, también llamado omóplato, y el hueso en forma de S, que es la clavícula. Ambos conforman la cintura escapular. En la parte inferior, cintura pélvica, los huesos coxales e ilíacos. Ahora, ¿cuáles son las partes del hueso? Las partes del hueso son las siguientes. Hay una diáfisis, epífisis, metáfisis, cartílago articular, periosto, endostio y cavidad medular. Lo mostramos de la siguiente manera. La epífisis es la parte externa o externa de los huesos. Para la epífisis vamos a tener dos en este hueso. Una aquí arriba, la parte más externa, y la otra también la parte más externa. También ambos son epífisis, ¿no? Se puede decir que esta es la epífisis proximal y esta es la epífisis distal, considerando que se trata del hueso, es un hueso fémur, ¿verdad? Por la forma que tiene, es un fémur. Ahora, después de la epífisis hay una parte que se llama metáfisis, que está próxima a la epífisis y también próxima a la diáfisis, porque el diáfisis es la parte central del hueso, la diáfisis. Y en ambos extremos va a estar la metáfisis, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿de qué más está compuesto el hueso? De un cartílago articular, ¿ok? Las articulaciones son de tres tipos, ¿no? Hueso con cartílago y hueso con dientes, ¿ok? Tres tipos de articulaciones, ¿ya?
Esta articulación del fémur es la articulación coxo-femoral, así se llama, porque une el fémur con el hueso coxal. Sin embargo, por más que sea una articulación hueso con hueso, sin embargo, este tipo de articulaciones van a tener aquí un cartílago, el llamado cartílago articular. ¿Para qué sirve este cartílago? Justamente sirve para reducir la fricción, para mejorar este movimiento. ¿Ya? Porque si tú unieras hueso con hueso, con el tiempo, en muy poco tiempo, esta fricción se va a raspar y va a hacer que los huesos se deterioren, ¿no? Sin embargo, este cartílago va a evitar ese rozamiento, va a reducir el rozamiento y va a evitar el desgaste prematuro de los huesos. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos una capa que cubre al hueso llamada periosto, ¿no? No es parte del hueso, no es el hueso duro, ¿no? Sino es una capa, una pequeña capa de tejido que va a cubrir el hueso. Este periosto se caracteriza porque contiene células que están inervadas, ¿okay? Tiene nervios. Eso quiere decir que va a sentir dolor, ¿ya? Cuando uno se lastima o se fractura el hueso no va a sentir ningún dolor porque no tiene terminaciones nerviosas. El que va a sentir el dolor es el periosto, la capa que está cubriendo al hueso. Y por último, en la parte interna, si abrimos el huesito como está aquí, vamos a observar una cavidad medular, ¿no? Esa cavidad medular, donde internamente vamos a tener, así como tenemos en la parte externa del hueso un periosto, en la parte interna vamos a tener un endostio, ¿verdad? Un endostio, que es una capa que también está cubriendo al hueso. Muy bien. Ahora, ahora hablemos sobre la clasificación del hueso, pero antes quisiera mencionarles algo importante. Aquí, como pueden observar, dice hueso esponjoso, ¿verdad? Y aquí dice hueso compacto. Eso se refiere a lo siguiente. En la parte externa del hueso, ¿no? Tenemos en lo que se llama la epífisis del hueso, vamos a tener una estructura que presenta porosidades, ¿no? Como observamos aquí. A eso se le conoce como el tejido esponjoso. Muy bien, está en la epífisis y la metáfisis. Sin embargo, en la diáfisis, en la parte central del hueso, vamos a observar una estructura más compacta, dura, ¿no? Esta estructura compacta y dura es lo que se llama hueso compacto, ¿no? También lo observamos en la epífisis y metáfisis, pero en la parte externa nada más, parte externa. Y en la parte central hay un hueso esponjoso. Muy bien. Ahora, ¿cómo se clasifican los huesos? Pues se clasifican según la forma. Por ejemplo, estos huesos, como tienen una forma alargada, se le llama huesos largos. Son tubulares, que quiere decir que no es compacto totalmente, sino adentro hay un espacio, como un tubo. ¿Ok? Predomina la longitud sobre el espesor y el ancho. Ejemplo de estos huesos, pues tenemos en las extremidades, ¿no? Como el fémur, la tibia, peroné, el hueso braquial, también llamado hueso húmero, el radio y el cúbito. Son ejemplos de huesos largos, pero no solamente ellos. También tenemos, por ejemplo, a otros huesos como los metacarpianos. Los metatarsianos en los pies y las falanges. Todas las falanges son huesos largos. Ahora, hay otro tipo de huesos llamados los huesos cortos. Así como hay hueso largo, hay huesos cortos. ¿Okay? Estos huesos están restringidos en volumen, ¿no? Es de forma variable, ¿no? Pueden ser cuboides, pueden ser en forma de trapecios, etc. Ahora, ¿dónde se hallan estos huesos cortos? Se hallan en el tarso, o sea, en el tobillo del pie y también en el carpo, en la región conocida como la muñeca de la mano, ¿verdad? Ahí están. Esta, por ejemplo, imagen que vemos aquí es de la muñeca, del carpo, y esto viene a ser del tarso del pie. Cada uno de estos huesitos tienen un nombre y tienen una ubicación específica y características. Muy bien, tanto en la mano como en el pie, que lo vamos a ver en otro capítulo. De hoy día solamente vamos a ver generalidades de los huesos. Ahora, otro ejemplo de huesos irregulares. Pero antes de pasar a los irregulares, vamos a pasar a los planos. Los huesos planos se caracterizan por el nombre, ¿no? Son huesos de espesor reducido y predomina la longitud sobre el ancho. Cumplen una función protectora. Los huesos planos van a cumplir una función protectora. Por eso es que como que se ensanchan, ¿no? Se ensancha para cubrir la mayor cantidad de área posible. ¿Okay? Los huesos largos se caracterizan por ser estructurales, de soporte, ¿no? De fuerza. ¿Okay? Como un armazón, como una arquitectura, como las columnas de una casa. Huesos fuertes. ¿Okay? Los huesos planos se caracterizan porque van a cubrir, por eso que se anchan, cubren, protegen huesos. Perdón, protegen órganos internos. ¿Okay? Ahora, por ejemplo, ¿cuáles son huesos planos? Los huesos del cráneo, ¿no? Los huesos del cráneo son planos. ¿Y qué están protegiendo? Porque todos los huesos planos protegen algo. ¿Ya? ¿Qué protegen? Protegen el encéfalo. El encéfalo está conformado, pues, todo lo que contiene el cráneo, ¿no? Como cerebro, cerebelo y el tronco encefálico. Muy bien. Ahora, otro tipo de hueso es la escápula u omóplato.
como vemos en esta imagen, escápula o omóplato. Este hueso sí, o forma parte de la cintura escapular y está protegiendo la parte del tórax, ¿verdad? Protege la espalda, parte del tórax, protección. Ahora, también tenemos a las costillas. Las costillas parecieran huesos largos, ¿verdad? Pero no, son huesos considerados como planos. ¿Por qué? Porque están protegiendo el tórax. Dentro del tórax tenemos órganos muy importantes, órganos vitales como el pulmón, como el corazón. Entonces, las costillas son huesos planos. Ojo, son huesos planos. Ahora, el esternón. El esternón es el huesito que está en la parte que pasa por la línea medial del cuerpo. Está en el tórax. Es el huesito central a donde se unen las costillas. También es un hueso plano, porque está protegiendo. ¿Qué protege el hueso esternón? Pues el corazón. Adentro del esternón está justamente el corazón. Están arterias importantes que salen del corazón. Muy bien. Y por último, también tenemos el hueso coxal, ¿no? De la cintura pélvica, ¿no? El hueso coxal es un hueso también de soporte, va a proteger a los órganos internos, ¿no? Perdón, es un hueso de protección que protege el hueso interno. Ahora, aparte de esto, también tenemos unos huesos irregulares, ¿no? Porque tienen una forma muy específica, ¿no? Con funciones también especiales. Son de diferentes formas, no lo podemos clasificar huesos largos, cortos o planos, sino tienen formas diferentes. Por ejemplo, los huesos de la cara, como por ejemplo el esfenoides, el etmoides. Esta imagen es del etmoides. Tienen esta forma característica peculiar. El esfenoides en forma de un murciélago. Y las vértebras. Estas vértebras también tienen de muchas formas, ¿no? Dependiendo a qué altura de la columna vayas a analizar. Muy bien. Ahora, por último, hay unos huesos llamados los huesos sesamoideos. Por ejemplo, la patela o rótula, el hueso que está en la rodilla, ¿no? Estos huesitos son llamados los huesos sesamoideos. Ahora sirven para articular, para proteger la articulación y usan tendones para que ellos puedan cumplir su función. ¿Okay? Ahora, aparte de estos huesos sesamoideos, también hay unos huesitos que están en las articulaciones no solamente de la rodilla, sino también de las falanges. Son huesos pequeñitos, ¿ya? Y también son considerados sesamoideos. Así como la rótula está en la articulación de la rodilla, ¿no? En la articulación de las falanges también algunas personas presentan este tipo de huesitos sesamoideos. No todas las personas, sino algunas. Ok. Aquí tenemos imágenes justamente de lo que acabamos de conversar. ¿Ok? Si taparamos esto de aquí, estos serían huesos largos, ¿verdad? Huesos cortos, huesos irregulares como las vértebras de la columna, huesos planos y más huesos planos. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, eso sería todo. Espero que sea de mucha utilidad. En el próximo video vamos a estar presentando los 206 huesos del cuerpo humano. Los espero. Gracias.